Buenos días, familia. Me da mucho gusto verlos, ver sus nombres, ver a la familia aquí reunida alrededor de la mesa con un cafecito, un pancito. Es, es una bendición poder reunirnos y compartir la palabra. Eh, Tengo varias ideas. Todo el tiempo cuando estoy preparando una prédica, de repente pienso en las personas, pienso en los jóvenes, pienso en las mamás, en los papás y le pido al Señor que ponga en orden mis ideas para que no hable yo, sino que sea la palabra la que nos hable. Porque a veces quiero, por ejemplo, enfatizar en el papá o en la mamá o en los jóvenes, pero pierdo el hilo y termino diciendo yo cosas que no van al caso. Así es que le pido al Señor que Él nos dirija en este tiempo y nos lleve de la mano a buscar en su palabra la verdad que Él dejó escrita y esas verdades que cambian corazones. Así es que voy a orar. ¿Qué les parece si oramos para poner este tiempo en manos del Señor y que Él sea el que nos dirija? Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esta mañana que nos regalas este tiempo, Señor, en el que podemos buscar de ti, Señor. Hay lugares en el mundo donde buscar de ti, Señor, es un peligro. Hay quienes arriesgan la vida, Señor, por buscar tu palabra, buscar dirección de ti, Señor. Y nosotros, en diferentes partes de donde nos escuchan, creo que tenemos todavía la libertad de dejar las cosas y venir el domingo en la mañana o sentarnos el domingo en la mañana para buscar dirección, no para escuchar a una persona, pero para buscar consuelo, dirección, bendición, esperanza en tu palabra. Por eso te doy gracias, Señor bendito. Eh, y pongo este tiempo en tus manos, Señor. Lávame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a hablar tu palabra, a transmitir tu amor, a transmitir tu sabiduría eh, que viene en tu palabra, Señor. Lávame, limpia, lava mi corazón, Señor. Te pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Bien, pues seguimos con nuestra serie Viviendo en Gozo en un tiempo difícil o en este tiempo. Así es que, si me permiten mi teléfono, es que tengo, no se peleen, cualquiera puede ser. Ahora sí, voy a hacer algo. Ya. Es que tenía el teléfono para escuchar si se oía a la distancia, y entonces estoy hablando y me estoy oyendo, y ya me estaba yo volviendo loco, porque ¿quién me habla? Sí, era yo mismo. Ay, Dios mío, bueno, en fin. Sabiendo que estamos todos en la misma página, que es buscar del Señor. ¿Qué les parece si continuamos con nuestra serie y vamos al libro de Filipenses? Este es una carta, de esas cartas que se llaman cartas de carcelarias, y es porque Pablo las escribió desde la cárcel. Estamos en Filipenses capítulo 2 versículos, vamos a estar del versículo 12 al 18 si Dios lo permite. En algunas Biblias el título dice Luminarias en el mundo. Y me llamó la atención el título cuando empiezo a estudiar los versículos. Al principio me llamó la atención, luminarias, de pronto un poco humanamente, vanidosamente, es que somos así como somos la última Coca-Cola en el mundo, los cristianos, o qué, ¿no? Luminarias en el mundo. Parece un título de entrega de Grammys. Se van a reunir las luminarias del mundo, ¿no? Los que han tenido éxito, etcétera. Entonces dije, como que este título no me gusta, pensé. Entonces empecé a estudiar, le puse el título y al final dije, tenían razón. Y vamos a ver por qué. El título que le puse a esta prédica es Ocupados en nuestra salvación. Ocupados en nuestra salvación. Y bueno, quiero decirles que esta porción, de hecho el versículo 12, sido también un punto de debate en cuanto a estas tendencias cristianas en las que a veces algunos grupos de buen corazón tratando pienso yo, tratando de traer eh, fuerza a quien de repente
busca del Señor, pero constantemente nos salimos de la barda. Hay algunas tendencias religiosas o algunos pensamientos extremos en los que dicen que la salvación se puede perder, ¿no? Que si vienes al Señor, pero de repente caminas y te sales de la baranda o te sales del camino, constantemente puedes perder la salvación. Y entonces este versículo ha sido tomado como base para esto, ¿no? Pero vamos a ver que en este caso no se está hablando de la salvación, porque la palabra misma se responde a sí misma. La salvación es algo que no se puede perder, primero porque no te la ganaste, ¿no? La salvación es un regalo de Dios, es algo que algo Dios planeó en los cielos desde antes de los tiempos, salvarnos, salvar a aquel que escoge buscar del Señor. Por eso dice que a todo aquel que recibe al Señor Jesús, Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Y por otro lado dice que la fe no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación se toma por fe. Amar a Dios, respetar a Dios es por fe. Y esto no es de nadie, sino de parte de Dios, es un regalo de Dios. Así es que, estableciendo los puntos que la misma Biblia dice acerca de la salvación, eh, quiero exponer esta porción de la Biblia, palabra por palabra, capítulo por capítulo, versículo por versículo, que es nuestra forma, y creo que es la mejor manera de no caer en errores. Es ir pasito a pasito y dejando que la palabra misma se explique. Así es que vamos a estudiarla, vamos a leerla, la porción completa, y después voy a ir cada uno de los capítulos y cada una de las palabras, tal vez, porque cuando la estudiamos así, cada palabra tiene sentido. No hay, dice la palabra, es que ni una tilde está de más, ¿no? Así es que, pues vamos a ver qué dice la palabra. Dice Filipenses capítulo 12, capítulo 2, perdón, versículos del 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en, en la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio del servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Am, pues sí, la leemos, pero si no la estudiamos, de repente las palabras que están en la Biblia son un poco complejas, ¿no? Y llevar el hilo de la idea a veces cuesta trabajo, pero voy a intentar con la ayuda del Señor que descubramos lo que en estos versículos hay para nosotros. Fíjense cómo empieza el versículo 12. Por tanto. Y acuérdense que siempre que vemos la palabra o la expresión por tanto, o así como en algunas Biblias lo traducen, tenemos que entender que esto que vamos a leer está relacionado con lo anterior. Y bueno, pues venimos precisamente de contemplar uno de los pasajes más sublimes de la Escritura. Eh, Vimos cómo Cristo fue humillado y se humilló hasta la muerte y exaltado hasta lo sumo. Fue lo que estudiamos la semana pasada. De esta declaración de la divinidad de Dios, del sacrificio, de la humillación de Dios, de Jesús, de su muerte en la cruz y después de su exaltación, de eso dice, por tanto, por todo eso que ha hecho Jesús en nuestras vidas y por nosotros, por tanto, ah, amados míos, como siempre habéis obedecido. La palabra amados míos me deja ver este cariño que hay por parte de Pablo, este amor pastoral, este amor que se puede sentir solamente de parte de Dios, ¿no? ¿Cómo se puede sentir amor por alguien que no es parte de tu círculo, de tu familia
de sangre o de tus amistades, ¿cómo puedes sentir amor por alguien? Bueno, ese amor se puede sentir solo cuando hemos expresado y entendido el amor de Cristo por toda la humanidad, ¿no? Y deja de eso solamente. Cuando tú entiendes el amor que Dios ha tenido por ti, a pesar de, eh, crece en ti un amor por otras personas. Y un pastor, bueno, lo digo, sí, por mí, también. Un pastor le duele, se alegra, se preocupa por las personas a las que le está predicando. Y ese es un corazón pastoral. Y sí, como les digo, cuando estoy preparando la prédica, eh, me viene a mi mente, o recuerdo los nombres de ustedes, eh, y entonces trato de buscar una palabra que te dé aliento, si es que conozco tu situación, si es que conozco tu vida, trato de que la palabra te abrace, abrace tu corazón. Y entonces, de pronto, como les decía al principio, queriendo hablarle a todos, eh, me salgo del tema, pero es eso, es el corazón pastoral de querer que todos, ojalá todos conocieran la palabra, ojalá todos abrazaran la palabra, abrazaran a Jesús como su Señor y Salvador, porque sé que ahí hay amor, que hay paz, que hay bendición. Y entonces, cuando pienso en alguien que está escuchando y que le cuesta trabajo, o que simplemente hay personas, han venido al grupo personas o a la iglesia personas que dicen, a mí me trajeron, no me hablen de religión, no me pidas que participe, etcétera, etcétera. Y ha sido de mucha bendición después de un tiempo escucharlos de ellos mismos decir, no, eso, yo llegué aquí y le pedí al pastor que no me hablara y ahora entiendo lo que quiso compartirme. Así es que sí, de aquí Pablo está diciendo una frase con las que les va a expresar algo, pero no como regaño, sino en amor. Dice, amados míos, como siempre han obedecido. Eh, como siempre han obedecido, no cuando estoy yo, sino aún cuando no estoy yo, eh, ocúpense, dice, ocúpense de su salvación. Y aquí hay una verdad muy, muy grande que quiero comunicarles. Dice, ocúpense en vuestra salvación. No dice, ocúpense por vuestra salvación. No está poniendo en tela de juicio el hecho de que se pierda o no se pierda. No está diciendo, este, pónganse abusados, no sea que la pierdan. Trabajen para ganársela. Tampoco está diciendo eso. Dice, ocúpense en en su salvación. Ocúpense en lo que ya tienen, en lo que ya les ha sido dado, en lo que les ha sido regalado. Eh, la palabra griega que está en los textos para ocupados, sí tiene que ver con, o sí quiere decir algo así como trabajen, esfuércense, pero no por ganarla. No dice ocúpense por, ocúpense en lo que ya ha sido dado. Y, pensaba, ¿cómo podemos, cómo puedo expresar esto? Y escuchando algunas prédicas, leyendo algunos libros, eh, vino a mi mente o coincidí con otras predicaciones, ¿cómo podemos ocuparnos de algo que ya tenemos? Si no lo vamos a perder, si no lo perdemos, ¿no? Bueno, se me ocurren dos ejemplos. Primero, eh, un poco para las personas que les gusta esforzarse y trabajar por algo, ¿no? Supongamos que una persona muy rica le regala o te regala una mina de oro. Una mina de oro. Ahí está, la mina se sabe que hay oro en esa mina y te la regala. Ahí están las escrituras, la tierra es tuya, la mina es tuya, ten. Am, y lo único que te dice es, solo trabaja en ella para que puedas extraer el oro que está en esa mina. El hecho que te regalen la mina de oro no quiere decir que ya eres rico o que ya tienes todo. Creo que se deduce que la persona tiene que entrar a la mina, es suya, entrar a la mina y escarbar para sacar parte de ese oro, ¿no? Sería ridículo tener la propiedad, tener el título y esperar que el oro camine solito a tu casa o de repente aparezca en tus bolsas. Eso se refiere un poco con trabajar en. Se tienes que esforzar para trabajar en.
A lo mejor la persona a la que le regalaron la mina no sabe usar el pico o la pala o no sabe cómo escarbar, pero el dueño le dice, el que le regaló la mina, dice, no te preocupes, mira, aquí están picos, aquí están palas, aquí hay un carrito, aquí hay algo para que puedas extraerlo y te voy a decir, mira, aquí le rascas, acá no le rascas, aquí le escarbas, aquí sacas, etcétera. Eh, Sería ridículo que la persona que le están dando la mina, que le están dando la herramienta, que le están diciendo cómo, no extrajera el oro, ¿verdad? No extrajera la riqueza que hay ahí. Bueno, un poco es el ejemplo, un poco así burdo, pero es para las personas que piensan o que piensan, que todo el tiempo piensan en la riqueza, ¿no? Y que la riqueza es algo valioso. Bueno, le acaban de regalar una mina de oro, le dan las herramientas, las dicen cómo, y lo único que le dice, ahora trabaja para extraer ese oro. ¿Qué pensarías de esta persona que se sienta de brazos cruzados y espera que el oro salga solo? ¿No? Lo único que le está diciendo es, trabaja en tu mina. No se la está vendiendo, no se la, les dice, solo trabaja en la mina que ya es tuya. Igual que la salvación. Ocúpense de su salvación. Trabajen en lo que ya es tuyo. Otro ejemplo, eh, y esto es más bien para las personas eh, que piensan desde otra perspectiva. Supongamos que a una pareja o a una mujer o a un hombre le regalan una casa lujosa, grande, de muchas recámaras y bonita, la casa esplendorosa. Y le dan las escrituras, le dan la llave, le dan todo y le dicen, esta es tu casa, es tuya, disfrútala, vive en ella, gózate. Lo único que te pido es que la mantengas y se le des mantenimiento y la conserves limpia. Es lo único que te pido, que le des mantenimiento y la conserves limpia. Y la persona recibe las llaves y dice, bueno, pero es que yo no sé limpiar. Ok, mira, aquí está una escoba, aquí está un trapo. Normalmente cuando le dan escoba a las mujeres, pues ¿qué hacen? Le empiezan a tratar a ver si prende para después volar, pero esa es otra historia. Le dan la escoba, le dan las cubetas, le dan los trapos para limpiar, le dice, y dice, oh, pero no sé limpiar. Ok, mira, limpiar es así, le quitas y le pones, ok, ¿y cada cuándo? O sea, y no sé arreglar una tubería, y no sé, ok, aquí está, mira la herramienta, aquí está, este, alguien dijo, ya está, entonces no, es mucho trabajo. Le regalaron la casa es regalada, no le cuesta nada, es una mansión. Y le dicen, aquí está, las llaves, está el título, es tuya. Nada más dale mantenimiento y consérvala limpia. Es tuya. Y si no sabes cómo conservar, te voy a enseñar. Y si no tienen los herramientas, los elementos, te los voy a dar. ¿No? ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, ocúpate de tu salvación. La salvación es algo que no te costó, no te cuesta. No me costó, no te cuesta nada. Oh, a ti no te cuesta nada, pero a Cristo le costó todo. A Cristo le costó su vida, a Cristo le costó su sangre, la vergüenza, la humillación, como vimos, total, por darnos a nosotros la esperanza de vida eterna, salvarnos del castigo eterno. Algo que estábamos condenados por nuestros delitos y pecados, Él vino y murió en la cruz para que tú y yo podamos tener esperanza de un día estar en un lugar eh, sin dolor ni más llanto, dice la palabra de Dios. Y esa es tu salvación. La salvación eh, es en tres partes. O se puede interpretar o se puede ver en nuestro concepto humano en tres partes. Pasada, presente y futuro. La salvación es completa, pero sucede en el tiempo, en el pasado sucede como una justificación. Cuando dice eres salvo, en ese momento tu deuda con Dios por nuestros pecados grandes, pequeños, ya sabes que para Dios no hay pecado, todos tienen el mismo efecto, ensucian la justicia de Dios, nos incapacitan para entrar al lugar santísimo. Bueno, la salvación, como tiempo pasado, es borra, paga, justificación se llama, paga nuestra deuda del pecado. En el presente se llama santificación. Es un proceso en el que Dios va quitando las cosas de nuestras vidas, no porque
nos va limpiando, nos va lavando, va transformando nuestra mente. Y a la medida que vamos transformando nuestra mente y Dios va quitando cosas, vamos expresando mejor ese amor y vamos experimentando más el agradecimiento y la alegría y el gozo. La santificación es todo el tiempo mientras estamos vivos. Y la salvación futura, pues es la, la, eh, la glorificación. Es decir, el cuerpo glorificado, cuando la Biblia dice que vamos a morir y estaremos en cuerpos glorificados, quiere decir que vamos a estar en un cuerpo donde ya no hay presencia de pecado. Mira, en el pasado no sabíamos lo que hacíamos y creamos una deuda y seguimos creando una deuda, pero esa deuda fue pagada como tiempo pasado por una justificación. Estamos justificados delante de Dios. En el presente, Dios está transformando tu corazón y tu mente. Sin embargo, en el presente, aunque Dios está trabajando en tu corazón y tu mente, hay presencia de pecado, porque estamos en este cuerpo, en este lugar, y siempre va a haber tendencia. Por eso necesitamos la santificación y necesitamos buscar de Dios para que ese pecado que mora en nosotros no salga. Pero ¿qué crees? La glorificación es que un día, cuando estemos delante de Dios, ya no va a haber ni tendencia, ni intención, ni nada. Estaremos libres de la presencia de pecado. Esa es la salvación. Ahora, dice aquí, ocúpense en su salvación. La salvación es como esa mina, ejemplo burdo, si quieres, está bien. Es como esa casa, ejemplo burdo, sí, pero es una forma de que podamos poner en la tierra lo que nos está diciendo. Si la salvación es esa mina, si la salvación es esa casa, y dices, es que yo no sé trabajarla, yo no sé lavarlo, yo no sé limpiar, yo no sé arreglar, la palabra de Dios es la que te va a enseñar cómo hacer lo que tienes que hacer como hijo de Dios. Es aquí donde está. Por eso la palabra de Dios es básica para poder aprender a vivir una vida en Cristo. No se trata de obras buenas, no se trata de mis buenas intenciones, se trata de obediencia. Servir a Dios no se trata de hacer, no se trata de lograr, se trata de obedecer. ¿Quieres saber cómo estás cuidando tu salvación? Obedece, obedece la palabra de Dios. Eso es todo, con obediencia. Ahora, ya tienes la casa, ya tienes la mina, y lo único que tienes que hacer es aprender a trabajarla o a limpiarla o a mantenerla. Pues aquí está todo. Eso sí, esa es la santificación. Por eso estamos aquí, para aprender cómo experimentar esa santificación. Ahora, dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Me detuve un poco ahí porque es difícil expresar el temor santo. Y cuando estaba pensando en esto, pensaba en jóvenes, pensaba en adultos, pensaba en mi vida, pensaba en papás, pensaba en mamás, pensaba en hijos. ¿Cómo expresas esto del temor, el temor santo? ¿Cómo podemos entender? ¿Sabes que a algunas personas les cuesta trabajo imaginar a Dios como la figura de padre? Cuando dicen Dios es el padre de todos nosotros. Pero no sé si te das cuenta, algunas familias han sido destrozadas pues, por trabajo del enemigo, de tal manera que el padre en la casa ha sido un cero a la izquierda, en el mejor de los casos, ha sido el peor de los ejemplos, y nace una generación a la que le dices, Dios es como un padre que te ama. ¿Cómo entienden eso? Si tuvieron siempre un padre ausente. ¿Cómo expresar que Dios es como un padre? Porque inmediatamente la carne empieza a poner ejemplos y evidencias y dices, ¿cómo? Si mi padre hizo esto, también pues Dios podría. Y empezamos a tener esos choques emocionales en los que no entendemos el amor de Dios, ¿no? Ah, ¿cómo expresas, por ejemplo, cuando han querido decir que el amor es como, el amor sacrificial de nuestro Señor Jesús es como el amor de una madre que da su vida por sus hijos? Sí, pero también ha habido experiencias en las que las mamás no dan la vida por sus hijos
Vemos una sociedad actualmente con muchos complejos, con muchos problemas. ¿Cómo expresas eso a alguien que no ha tenido ese amor o ese sentimiento de protección? ¿Cómo le expresas a una generación de jóvenes donde ha habido padres ausentes o madres ausentes, ¿no? ¿Cómo le expresas? Bueno, eh, es difícil, es muy difícil hacer comparaciones. Por eso tenemos que sacar de nuestra mente el querer comparar a Dios o poner, aterrizar las cosas de Dios y hacerlas humanas. Dios es algo mucho más grande. Dios está mucho más grande que el ejemplo de un padre terrenal. Está mucho más allá. El sacrificio de Jesús es mucho más allá que el ejemplo, en muchos casos también muy bueno, muy bonito, de madres que se sacrifican. Pero Dios está mucho más allá de todas esas cosas. Qué bueno que hay papás que han sido buenos papás, qué bueno que hay mamás que han sido buenas mamás, qué bueno, pero aún esos ejemplos quedan cortos comparados con el amor, con la protección, con el sacrificio, con el esfuerzo, con lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Eso es ah, algo que quería que quedara claro en sus corazones. Poner a Dios en ejemplos humanos a veces complica expresar o entender lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Así es que cuando hablamos del temor, procura que dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. No es un temor a un castigo. eh, por eso no voy a usar ejemplos de papás o de mamás, pero es un temor de fallarle a alguien que que te ha querido, alguien que te ha ayudado, alguien mm, que te ha dado eh, señales de su preocupación, de su amor. Y ahí puedes entonces escoger, ya sea un amigo, ya sea un papá, ya sea una mamá, alguien que dice, ha dado todo, o sea, ha estado ahí conmigo en las buenas y en las malas. Ha estado ahí conmigo en las buenas y en las malas y es este amigo, este papá, esta mamá, ha estado ahí. Y de repente tienes la oportunidad de traicionarlo o traicionarla, o tienes oportunidad de quitarle algo, ¿no? ¿Por qué no se lo quitarías? Por, no por temor a que esa persona, papá, mamá, amigo, lo que sea, te vaya a castigar. Es, es por amor, es por no fallarle, no fallarle a quien te ha demostrado un afecto, un cariño, algo seguro. Un papá, una mamá que te ha demostrado cariño, que te ha cuidado. El temor es no fallarle, ¿no? No fallarle a alguien que te ha dado mucho. Es mínimo, es muy poco el ejemplo, pero Dios te ha dado su vida. Dios derramó su sangre por ti y por mí. Y hay que entender de dónde nos salvó, por qué lo hizo, por amor simplemente. No tenía que hacerlo, pero por amor lo hizo. ¿Sabes? Ahora sí, con temor y temblor, un temor de no fallarle, me ocupo de mi salvación. No sé qué es la salvación, no sé cómo es vivir como cristiano, pero aquí está en la palabra. Ahora, no trabajamos para ser salvos, no nos ocupamos de la salvación para ser salvos, trabajamos, nos ocupamos porque ya hemos sido salvados, porque ya Dios hizo todo. Vamos a avanzar en el siguiente versículo. Versículo 13 dice, porque Dios es el que da en vosotros, porque en nosotros produce así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Aquí está el equilibrio. El verso 2 dice, ustedes ocúpense. El verso 13 dice, Dios produce. Tú no te preocupes, tú ocúpate, o sea, ocúpate, estudia, busca de Dios, ocúpate de tu salvación y Dios va a producir en ti el querer como el hacer. Dios produce el deseo, que es el querer, y Dios produce el hacer, que es la capacidad. Decía en el ejemplo de la casa, yo no sé cómo limpiar, yo no sé cómo arreglar. Ok, Dios va a producir en ti el querer, el deseo de ver tu casa, de esa una casa limpia, de no dejar que se eche a perder,
de, de mantener la sala limpia, mantenerla limpia, así como la recibiste. Imagínate que te regalan una casa, como las salen en las telenovelas, para aquellas que ven telenovelas, o como salen en las películas para aquellos que ven películas. Yo no veo ni novelas ni películas, o sea que no sé, pero bueno. Te regalan una casa amueblada, con sus lámparas, con sus macetitas, con sus flores, todo, y entras y dices, oh, hasta el piso parece cristal, ¿no? Pero, y te la regalan. Y un mes después, como no limpiaste, como no arreglaste, y como comiste pizza, y tiraste ahí, se te cayó un café, se te cayó una soda, la basura por aquí, alguien puede entrar y ver esa casa que sigue siendo bonita, que sigue teniendo las cosas, pero hay mucha basura, hay mucha basura. Bueno, a veces así es nuestra vida en la salvación. Le seguimos poniendo basura a nuestra salvación. Y dices, es que yo no sé cómo limpiar, yo no sé qué hacer. Bueno, yo no sé cómo ordenarme, yo no sé cómo. Dios produce en ti el deseo, que es el querer, y produce en ti la capacidad, que es el ser. ¿Cómo? A través de su palabra. Si no leemos la palabra, no vamos a saber cómo hacer ni qué hacer. Por eso es importante que nos reunamos a estudiar la palabra. Ah, incluso cuando tú quieres obedecer, eh, eso no viene de ti, eso viene de Él. El querer obedecer a Dios viene de Él. La fe viene de Él también. Am, ¿Por qué? Porque el obedecer o el obedecer, el buscar de Dios, hace que el orgullo se haga a un lado. Terminas haciendo las cosas porque entiendes que Dios puso en ti el deseo. Porque Dios dice, si tú quieres obedecer, Dios, ese sentimiento es de Dios. Si tú quieres ah, perseverar, eso es de Dios. Si tú quieres aprender, eso es de Dios. Dios está produciendo en ti el querer como el hacer. Incluso buscar de Dios. ¿Sabes? Si tú los domingos empiezas ya a tener la necesidad, si entre semana empiezas a tener la necesidad de reunirte con un grupo, o si en tu casa empiezas a tener la necesidad de leer la palabra de Dios, créeme, eso no viene de ti. Dios está obrando en ti. Eso es señal de que Dios, el Espíritu Santo está en ti. Porque el ser humano sin el Espíritu Santo ni quiere, ni entiende, ni busca las cosas de Dios. Así es que si tú has sentido las ganas de venir a escuchar la palabra, de leer, créeme, Dios está obrando en ti. Y el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Simplemente ocúpate de tu salvación. Sigue luchando, sigue buscando del Señor. No, no te rindas, a todos nos pasa esto de que de repente un domingo hay cosas más importantes, sí, pero cuando empiezas a venir a buscar al Señor, ese domingo que faltaste te queda así como, y ese sentimiento de algo me faltó, es porque Dios está en ti, Dios está obrando. Ah, recuerda que tú te, tú te pones a trabajar y dejas que Dios obre en ti. Acuérdate, puedes decir algo así como mi responsabilidad descansa sobre la obra previa de Dios en mí. Tu responsabilidad descansa sobre la obra que Dios ya hizo en tu vida. Simplemente empieza a forzarte, a dejarte llevar, sigue trabajando no dejes que la casa se ensucie. La salvación es algo que Dios te da limpio. No esperes que de ahí vengan bendiciones como la mina de oro. Esfuérzate. Hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que dejar. ¿Cómo las dejas? ¿Cómo las cambias? O sea, hay amistades, hay trabajos, hay tiempos, hay ocupaciones, hay distracciones que hay que cambiar. ¿Cómo dejas eso? Bueno, cuando empiezas a trabajar en eso, cuando empiezas a buscar del Señor, empiezas a saber qué cosas no están bien y te da fuerza para decir no, ¿no? Alguien me ha dicho, un hermano, que dejó de beber y siempre ponemos el ejemplo, pero bueno, es que es un ejemplo común en Latinoamérica, pero pudiéramos poner otros ejemplos. Pero me viene a la mente que dejó, o mi suegra, o este amigo, que ya no va a tomar y le decían, ¿y por qué no? Si una más, nada más una, no, 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 no. ¿Por qué? Bueno, porque Dios trajo en él el querer como el hacer. Mi suegra, por ejemplo, una muy buena persona, fumó por mucho tiempo y un día de repente, bueno, buscaron al Señor, buscaron al Señor,
Un día Dios le habló y dijo ya no más. Y de la noche a la mañana dejó de fumar. Alguien que fumaba mucho. Y el cigarrillo es una adicción muy, muy pesada. Y ella de la noche a la mañana dijo no más. Y dejó de fumar. Se puede. Cuando tú te dedicas a buscar al Señor, Dios produce en ti el querer como el hacer su buena obra, el querer su buena obra. Dice el versículo 14, hacer esto de buscar, esto de lo que estamos buscando, hacer, cuidar tu salvación con temor, temblor, hazlo, dice eh, el versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Un solo versículo que habla de hacerlo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué tiene que ver esas palabras en medio de estoy trabajando? Ah, bueno, murmuración. ¿Qué es murmuración? Murmurar es quejarse. Murmurar es quejarse. No se trata de hablar, no se trata de hablar de milagros, no se trata de actitud. La murmuración eh, es queja. ¿Y sabes que la murmuración fue el pecado del pueblo de Israel en el desierto? Y por eso, por murmurar contra el Señor, por decir, Dios nos sacó ¿por qué nos sacó Dios para traernos a esta tierra desierta y a morir aquí en el desierto, ¿no? Y hay una expresión que dicen ahí, estábamos mejor en Egipto y extrañamos los ajos y las cebollas con los que comíamos allá. Y la expresión está en el libro de Éxodo, y cuando la estudias dices, qué ridículo. O sea, eran esclavos, 400 años de esclavos, viviendo de manera forzada, y extrañaban los ajos y las cebollas. A veces somos un poco así como el pueblo de Israel. Nos quejamos cuando buscamos de Dios. ¿Y por qué? A ver, si Dios, ¿por qué a mí Dios? Y empezamos a murmurar contra la muerte es queja. Digo, la murmuración es queja. Y eso es muerte, mata mucho. Ah, murmurar en la iglesia, hay iglesias que han, se han dividido o han acabado por la murmuración. Alguien empezó a hablar del pastor, o alguien empezó a hablar del de la música, o alguien empezó a hablar y hubo rumores, y hubo esto y aquello, termina destruyendo la murmuración, destruye. Pero ¿sabes dónde también destruye la murmuración? En tu casa, en tu casa. Eh, Bien, he visto familias en las que los padres nos reuníamos en la iglesia, pero de repente llegábamos a las casas y hablábamos, comentábamos acerca de tal persona, de tal visita, y, y, y bueno, eso era como reunión de amigos, pero después también en la familia nada más se quedaban murmurando y diciendo, ay, se veía que esto y hacía aquello. ¿Y sabes quiénes oían esas murmuraciones? Los hijos. Y los hijos quedaron vacíos porque no se daban cuenta, no nos dimos cuenta en muchos casos que hablar del pastor o hablar de un hermano producía en los hijos una falta de respeto, una desvalorización y implícitamente había una desvalorización por, por la congregación, había una desvalorización por el tiempo de alabanza, había una desvalorización por la palabra. Y he visto, conozco familias en las que los papás eran muy fieles, pero los hijos están sufriendo. Y eso es por la murmuración. Produjo muerte, produjo separación. Qué triste. Qué triste es, además, después de esta murmuración, hay quien murmura por fuera y dice, mira, esa familia no que muy santitos, y mira los hijos cómo andan con la destrucción total para la persona que buscó de Dios, que murmuró y después sus hijos andan mal y además los critican a ellos. Murmuración es terrible. No lo hagas en tu casa. No murmures contra Dios, no te quejes contra Dios, y menos delante de quien empieza a crecer, a conocer al Señor. ¿Y sabes quién empieza? Tus hijos, tus hijas. In- in- eh, Motívalos a amar, a respetar a Dios. No murmures acerca de las cosas de Dios, no te quejes. Dice, hacerlo todo sin murmuraciones ni contiendas. Es decir, ocúpate sin murmuraciones ni contiendas. Ocúpate de tu mina
sin decir, este calor me hubiera dado otra cosa, ¿para qué me dé una mina? Con una cajita de oro preparado me hubiera yo, ya estuviera yo contento. O sea, le regalan una mina, empieza a trabajar y por trabajar empieza a quejarse. Digas, con una cajita de oro, pero ya los lingotes hubiera estado bien, ¿para qué me regala una mina? Una mina tiene más de 1,000 lingotes, pero se está quejando. No hagas murmuración. O la mujer que le regala la casa, ¿no? Como andan barriendo y se andan quejando. Perdón por la expresión. Yo limpiando aquí, dicen las mamás, yo limpiando todo el día y vienen ustedes y ensucian. Hagan sin murmuración las cosas. Si Dios te regala una casa, agradecela. Si Dios te dio la salvación, désela. Cuídala, cuídala, trabaja. Si no sabes cómo, ven a la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué? ¿Por qué Dios murió? Bueno, por tu vida. Léete las murmuraciones. ¿Por qué Dios tuvo que morir en la cruz? ¿Y por qué no mejor nos llevó a todos al cielo? He oído cada expresión. ¿Y por qué si Dios conocía que Adán iba a pecar, por qué lo dejó? ¿Y por qué si Eva iba a comer la manzana, por qué no lo mejor le dio a otra mujer? Bueno, ¿y por qué si Dios conoce que el diablo es malo, por qué no lo quita? Una señora, un día estábamos en la iglesia, esta ya es murmuración, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Fíjate cómo se pusieron una hermana, estábamos en un tiempo de oración, esto no es murmuraciones, estoy compartiendo. Estábamos orando, sí, es un chisme. No, no chisme, estábamos murmurando, sí. Y entonces dijo, estábamos todos orando y peticiones de oración y todo, por un trabajo, dijo, hermanos, vamos a orar por un trabajo y orábamos, ¿no? Y levantó la hermana su manita y dijo, ¿por qué no oramos para que el diablo se convierta a Cristo? Y sí, pues dijimos, a veces murmuramos lo que no entendemos. ¿Por qué Dios no dice eso? ¿Por qué Dios no hace aquello? Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Sus tiempos son perfectos. Sus planes son mejores que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No tratemos de poner a Dios en una silla y decirle con nuestra teología, con nuestra filosofía, qué tendría que hacer o qué debe hacer. ¿Te fijas qué, qué ofensivo, qué ridículo es esa posición de, ¿y por qué Dios no hizo? ¿Y por qué Dios? Es como querer sentar a Dios y decirle qué tiene que hacer. ¿Quién es? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, por qué hiciste esto y no aquello? A ti y a mí nos corresponde buscar en su palabra, con temor y temblor, cuidar nuestra salvación, hacer nuestro trabajo. Él está haciendo el suyo y Él está, y lo ha hecho y lo seguirá haciendo, amándote y cuidándote. Pero no hagas murmuraciones, ni tampoco contiendas. No se trata de pelear, no se trata de convertir a las personas, se trata de cuidar tu salvación. Y ahorita vamos a ver por qué no es esto de ir y poner latigazos y biblazos a todas las personas. No, no hagas nada por contienda, hazlo todo por amor. El versículo 5 dice, para que seáis o seamos irreprensibles, sencillos, irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo. Wow, este versículo está pesado por su contenido, para que seas irreprensibles y sencillos. ¿Qué es ser irreprensible? Es tener una integridad, es tener una integridad íntegra. No tiene que ver con tu pasado. Mira, el diablo te va a recordar tu pasado siempre, siempre. Y es el acusador y es el mentiroso, sí. Pero a la medida que tú conoces al Señor, empiezas a buscar tener una vida adecuada a esto, ser irreprensible por cómo buscas del Señor. No irreprensible por lo que hiciste antes, sino cómo estás viviendo ahora. Sencillos. Sencillos habla de una pureza interna. Ya no buscas luces, ya no buscas vanidad, ya no buscas grandezas. Sabes y entiendes lo que somos delante de Dios. Dos cosas delante de Dios. Somos lo más amado para Dios. Tú, mujer, joven, hombre,
Vales tanto para el Señor. Vales tanto, te ama tanto que dio su vida por ti. Sí, de grande, así de importante. Pero también, al mismo tiempo, la humanidad que peca, mira, Dios si Dios quiere, en un parpadeo acaba con la humanidad. Sencillez es entender que somos tan pequeños con nuestras obras, pero somos tan inmensamente amados por la obra de Dios que eso produce sencillez en tu corazón. Porque ya no es lo que tú haces, sino lo que Él hizo por ti. Ya no eres lo que tú has logrado, sino la forma en que Él te ha amado, que tienes importancia. Por eso dice la palabra de Dios, Jesús dice, nadie puede arrebatar lo que es mío. Y tú has sido comprado por sangre. Tú has sido rescatado a través de la cruz. Le vales tanto a Dios, le importas tanto a Dios que va a transformar tu corazón, va a hacerlo, eh, si era de piedra, lo va a hacer de carne. Por eso dice, sean irreprensibles. Irreprensibles es porque estás buscando del Señor. Irreprensibles en la forma en la que buscas del Señor. Sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa. ¿Sabes? La palabra de Dios aquí no nos está diciendo, huyan, apártense como menonitas y váyanse. No, dice, en medio de una generación perversa. ¿Por qué en medio de una generación perversa, Señor? ¿Por qué tenemos que estar en medio de tanto naco? Ah, perdón, en medio de tanto maligno. ¿Por qué? Bueno, hay una razón. Dice que seamos como luminarias en medio de una generación perversa, que resplandezcamos como luminarias. Dice, cuando la palabra dice de Dios, dice que no se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino que se pone arriba para que alumbre. Sabes, nosotros debemos permanecer en medio de esta generación, en medio de tu familia. eh, Hay ocasiones en las que hay que cambiar trabajo, pero donde no te puedes romper relaciones, en medio de donde estás, en medio de esa generación, tú puedes brillar por tu ser irrepresible, por ser sencillo, por cómo buscas de Dios. La oscuridad no se vence eh, gritando. No se trata de que alardemos, de que hagas campañas, de miren, somos cristianos, o miren, soy cristiano, o camines entre tu familia o entre tus amigos, es que yo soy cristiano, es que busco de Dios. No, no, no se trata de orgullo, no se trata de vanidad, no se trata de poner de pleitos, no se trata de hacer grandes escándalos. Dice que estamos en medio de una generación perversa como luminarias. La generación perversa también se refiere a obscuridad. Y la obscuridad no se vence a gritos, o la oscuridad no se acaba con gritos. Estás en una cueva, en un cuarto oscuro, y no porque grites se va a ir o sea, la oscuridad va a acabar. Posiblemente van a saber dónde estás, si estás en una mina o en un cuarto y gritas, bueno, ahí está, ¿no? Nadie ve, pero oye, ok, ok, pero se siguen tropezando, también tú te tropiezas porque estás en un cuarto oscuro y gritas, pero de repente te pegas porque no sabes dónde estás caminando. La oscuridad no se trata de gritar, de alardear. ¿Sabes cómo se apaga la luz o cómo se acaba la oscuridad? Con luz, con luz. Tú puedes brillar por lo que hay en ti, no por lo que haces, no por cómo hablas, no por cómo gritas, sino por lo que hay en ti, en tu corazón. ¿Cómo respondes? ¿Qué cosas hay en tu corazón que te ayudan a responder, a cuidar, a tratar, a servir, a actuar, a vivir? Eso es brillar en la oscuridad, brillar en una generación oscura y perversa que no entiende del amor, no entiende del sacrificio, cada quien lo suyo, mi independencia, mis derechos, mis beneficios, cómo me siento hoy, lo que yo creo que soy, respétame, pues, o sea, sí hay respeto, pero como hay oscuridad, aunque le respetes, aunque no le grites, no va a cambiar su vida. Pero el brillo que hay en tu corazón pudiera llamar la atención de alguien que está perdido y buscar esa paz, esa tranquilidad que solo te puede dar
el confiar en el Señor. Eso es brillar en la oscuridad. Ahora, ¿cómo aprendemos todo esto? Bueno, el versículo 16 nos da la clave. Dice, asidos de la palabra de vida. Todo lo que he hablado, de que hagas, que digas, cómo comportar, cómo vivir, cómo ser luz, cómo trabajar, está aquí. O sea, ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo cambio mi vida? ¿Cómo entiendo cómo me amas? ¿Cómo me olvido de mi pasado? No se trata de olvidarte de tu pasado, pero ¿cómo reconcilias el pasado? Señor, el pecado, ok, ¿cómo cargas con el efecto del pecado? Porque el pecado se perdona, pero hay consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Ahora, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo esperamos que Dios perdone, pero además limpie? O sea, ¿cómo hacemos cómo igualamos esas ecuaciones? ¿Cómo le decimos, Dios, ¿por qué si tú dices que me amas, me pasa esto? ¿Por qué si... Y todas esas preguntas que vienen naturalmente en nuestro pensamiento, ¿por qué si eres tan grande, por qué no hiciste? ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no haces? El versículo 16 te da la respuesta. Dice, asidos, agarrados, abrazados de la palabra de vida. No hay otra forma. Abrazados de la... Aquí está la respuesta a todas tus preguntas. Sí, no está la respuesta de dónde dejaste las llaves, no, pero está la respuesta a todas tus preguntas reales, profundas, a las preguntas que tienen que ver con tu vida. No está la respuesta de por qué Dios permite que ahorita haya guerra en Irán y por qué están. No están las respuestas a esas preguntas, pero están las respuestas a las preguntas que necesitas para tener vida, para tener dirección, propósito en esta vida, ¿no? Sidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y dije yo, aquí se ve Pablo un poco vanidoso, ¿no? Dice de la palabra, viven para que yo pueda gloriarme. Y me costó trabajo entender esto y pedí al Señor y estaba orando. Y, y Dios me trajo este pensamiento. No es que Pablo se está enorgulleciendo o está siendo vanidoso para que yo pueda gloriarme de que ustedes han estado bien, como dice el versículo 17, y aunque sea derramado yo en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué dice? ¿Pablo está hablando orgullosamente? No, ¿sabes? No, agárrense de la palabra, dice, agárrense de la palabra para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido mi carrera en vano. Lo único que me puede expresar o que puedo expresar este pensamiento es, Pablo no se estaba alardeando, estaba descansando en el hecho de que sus amados a los que él estaba predicando estuvieran disfrutando esa vida. Y lo único que te puedo decir es, no hay satisfacción más grande, algo que puedas comparar y que puedas sentir. No hay satisfacción más grande que ver a tus hijos bien por lo que has hecho, que ver a tus hijos sanos, que ver a tus hijos limpios, sin problemas, prósperos. No todos pueden tener o podemos decir o pudieran decir, pero ¿qué no es el sentimiento más sano, más bonito? Poder haber criado hijos de bien, haber podido crear hijos independientes. ¿Qué no es eso la satisfacción más hermosa de un papá o de una mamá? Ver a tus hijos crecer sanos, limpios. Claro, de nuevo, cuando se trata de poner ejemplos humanos, al querer animar a unos, se lastima a otros, porque hay papás que han hecho lo mejor, han tratado, y los hijos no están bien. Hay mamás que han cuidado, han se esforzado, se han sacrificado, y los hijos dicen son ingratos, ¿sí? En el plano terrenal, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Hay familias, hay papás, mamás que pueden decir, qué
hijo, me enorgullece lo que eres, me enorgullece lo que haces, me enorgullece cómo vives. Pero también hay papás que se avergüenzan, que les entristece, que les duele. Pero aquí Pablo está diciendo a ellos, a sus hijos espirituales, si ustedes se aferran a la palabra, si ustedes toman la palabra, si se agarran esto, si se esfuerzan, si trabajan, si, si, si lo hacen sin contienda, sin pelea, si se esfuerzan, si ustedes están haciendo esto, oh, qué bendición. Me voy a presentar delante de Cristo, tranquilo. Me voy a presentar, dice, en el día de Cristo, yo pueda gloriarme, no gloriarme de alardear, sino descansar, de alegrarme en que a los que les enseñó la palabra habían aprendido. ¿Sabes? Un corazón pastoral es, un corazón pastoral no se trata de ver muchas personas convertidas y una iglesia llena de números y de personas. Creo que un pastor se alegra más cuando las personas a las que le está enseñando, pocas o muchas, están afirmando su corazón en Cristo. Y, y tú puedes predicar, en mi caso, y escuchar palabras como una hermana que me ha dicho muy amorosamente que la forma en la que ha aprendido o ha entendido o le he explicado ciertas cosas de la palabra de Dios y las ha tomado en su corazón, le han traído mucha firmeza. Oh, eso para un pastor es hermoso, pero eso puede ser también para ti, cuando a través de tu vida, a través de ser luminaria, a través de seguir viviendo en una generación, eh, puedas eh, transferido, transmitir tu amor a Cristo, tu seguridad en Dios, de tal manera que alguien te pregunte, ¿cómo le haces? Y puedas, sin orgullo, decirle, no soy yo, mira, es Dios, a través de su palabra, quien puede transformar tu vida, quien puede sanar tu corazón. Traumas, dolores, ¿quién es el mejor psicólogo? ¿Quién es el mejor terapeuta? No hay en este mundo quien pueda dar respuestas a traumas por abuso, por golpes, por violencia. No. Pero Dios, créeme, Dios te puede consolar a pesar de que hayas vivido o que hayas sufrido lo más terrible de las circunstancias. Dios te puede perdonar esos pecados oscuros. Hay consecuencias, pero aún eso Dios te puede permitir, te va a enseñar a vivir las consecuencias. ¿Cómo una persona que está en la cárcel ama a Dios? Cuando fue asesino, cuando fue ladrón. Bueno, está en la cárcel, consecuencia de sus pecados, consecuencia de sus errores, pero conoce al Señor. Y estando en la cárcel, vive gozoso. Es como estando, bueno, porque ha entendido que este tiempo pasará y su palabra no pasará. Y que no somos ciudadanos de este mundo, que este mundo va a terminar, pero que tu vida está guardada en el seno del Señor, que tu ciudadanía está en el cielo, que te espera algo mucho grande, mucho más grande, un lugar donde no hay más dolor ni más llanto. Tu esperanza está en Cristo, tu esperanza está en la verdad de su palabra. No está en la promesa de un ser humano que te dice, vas a vivir bien, no. Está en la seguridad de que, como dice Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para todos ustedes, dice el Señor Jesús, diciendo estas palabras antes de su muerte. Dice, ¿creen en Dios? Crean también en mí. Si creen en Dios, crean también en mí, porque lo que les voy a decir es importante. Voy a preparar lugar para todos ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Jesucristo se adelantó para preparar un espacio, un lugar para ti, para tu vida, para tus seres queridos, para aquellos que aman y buscan del Señor. No todos van a estar ahí, solo los que aman y buscan del Señor. No es por obras, es por fe. No es el que no pecó, es el que, aunque haya pecado, y se arrepiente y viene al Señor, tiene un lugar. Esa es la promesa de Dios. ¿Cómo estoy seguro? Bueno, te tendría que explicar toda la palabra. Pero en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. De tal manera amó Dios al mundo. A pesar de Dios te ama, a pesar de lo que no hiciste, a pesar de lo que Dios te ama. De tal manera
que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es mi Señor Jesús, al que yo te quiero compartir. Mis hermanos, gracias. Gracias por escuchar esta predicación. Ahora sí, el título Luminarias en el mundo tiene mucho sentido, porque no es luminarias por ser grandiosos, sino porque traes luz en tu corazón, que ha puesto la palabra en tu vida, de tal manera que puedes alumbrar a esta generación perversa, que puedes alumbrar en la oscuridad. Trabaja por tu salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, para que Dios produzca en ti un brillo que alumbre en medio de la oscuridad. Y ojalá le pido a Dios que tu brillo alcance a aquellos que hoy mismo están diciendo, no entiendo, pero veo que estás en paz. Hay quien pueda decir, esos cristianitos, pero viven diferentes. Y yo espero que si hay alguien que ha criticado, que ha dicho esto así, pero quiere tener eso que ha visto que otro tiene, hoy pueda decir, Señor, hay cosas que me molestan. Es una oración, ¿eh? Cosas, Señor, que me molestan eh, de mí, pero también de otras personas. Pero he visto en algunas personas que dicen que tú los amas, Señor Jesús. He visto que Dios Padre envió a su Hijo, o dicen que Dios envió a su Hijo, ¿no? No, no sé, pero he visto que están diferentes. Creo que hoy puedes decir esto. Dios, no entiendo muchas cosas, pero quiero tener esa paz. No entiendo, pero quisiera tener ese gozo. Y dicen aquí que si te reconozco como hijo de Dios, yo sé que eres hijo de Dios. Y si declaro que tu muerte lava mis pecados, no entiendo, Señor, cómo es eso, pero yo quiero entender y creer que tu sangre derramada lava mis pensamientos y mis pecados. Y dicen que tú, Señor, me das vida eterna. Yo no entiendo, pero yo quiero tener paz. Y si eso significa darte mi vida, darte mis pensamientos, yo te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, Señor. Ven a mí, déjame llamarte Padre. Tómame como tu hijo, como tu hija. Permíteme estar cerca de ti. Te lo pido en nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Gracias, mis hermanos, por acompañarme en este tiempo. Gracias por escuchar y sigamos orando por aquellas personas que hoy están todavía dudando. Y sigue orando por ti para que Dios te siga dando esta capacidad de compartir el amor de Dios, pero sobre todo de vivir el amor de Dios.